Bienvenidos a la clase número 9. Continuamos revisando la Ética Eudemia. No se olviden que estamos trabajando con la edición de la editorial Alianza. De esta manera es que tenemos que trabajar con un libro, como ustedes saben, en común, puesto que hay partes del libro que yo las voy leyendo en clases y, bueno, para que ustedes me sigan tienen que tener el mismo texto. Tienen en pantalla justamente la tapa del texto que estamos utilizando, Aristóteles, Ética Eudemia de la editorial Alianza. Bueno, la Ética Eudemia está compuesta de 8 libros, sin embargo, los libros 4, 5 y 6 se los he excluido de la Ética Eudemia, pues son parte de la Ética Nicomaquea. Continuamos esta vez con el último libro, el libro octavo. Este libro, el libro octavo, es uno de los libros más breves, más pequeños que tiene la Ética Eudemia, y en consecuencia esta clase será corta porque, bueno, tenemos que revisar el libro octavo, pero también nos va a servir esta clase para redondear, para tratar de cerrar esta lectura que hemos tenido de la Ética Eudemia en todas las clases pasadas, ¿no? Bueno, en este apartado final del libro, Aristóteles va a utilizar el término griego phronesis, que en su sentido técnico es sensatez o razón práctica. El mismo tiene también el sentido más general de sabiduría, pero es justamente a la sabiduría en su comprensión solo teórica a la que Aristóteles critica. Ya vamos a ver esto. La ciencia, dice Aristóteles, se puede utilizar de forma correcta y de forma errónea. Este es el punto de diferencia con las virtudes, pues las virtudes no son ciencia. La sensatez, entendida como razón práctica, no es una ciencia, sino una virtud de la parte racional del alma. Aristóteles, en esta parte del libro, nos va a recordar a Sócrates, va a ser un recuerdo de Sócrates, y Sócrates decía que nada es más poderoso que la sensatez. Bueno, antes de entrar a la disquisición sobre la ciencia y el pensar, quisiera un poco leerles el texto, ¿no? Estamos en la página 192, el libro octavo comienza en la página 192. ¿Qué dice el libro Ética Eudemia de Aristóteles? Parte de la siguiente manera. Alguien podría preguntarse si es posible utilizar cada cosa tanto según su tendencia natural como de otra manera. Y en este caso, si se utiliza por sí misma o de modo accidental, por ejemplo, si se utiliza el ojo para ver o también de otro modo para mirar de reojo, desviando la vista, de modo que lo uno aparezca doble. Estos son usos ambos que tiene el ojo en cuanto ojo, pero puede haber otro uso accidental, por ejemplo, si fuera posible venderlo o comerlo. Es terrible este Aristóteles. Bueno, y en el mismo caso está la ciencia, pues se puede utilizar correctamente y se puede utilizar de manera errónea, como por ejemplo cuando intencionadamente no se escribe de forma correcta, por cuanto se utiliza en ese momento con ignorancia, como cuando uno cambia de mano. Así las bailarinas utilizan a veces el pie como mano y esta como pie. Así pues, si todas las virtudes fueran ciencias, sería posible también utilizar la justicia como injusticia. Se podría entonces ser injustos cometiendo mediante la justicia actos injustos. Como también se pueden cometer actos de ignorante mediante la ciencia. Pero si esto es imposible, resulta manifiesto que las virtudes no pueden ser ciencias, ¿no? Entonces, la ciencia se puede utilizar de forma correcta y de forma incorrecta o errónea, y esta es la diferencia con las virtudes. Y acá es enfático Aristóteles, las virtudes no son ciencia, ¿sí? Tenemos acá que diferenciar entre la ciencia y el pensar. Y para ello vamos a buscar un filósofo argentino, nos vamos a apartar de Aristóteles y vamos a hablar de Pablo Feynman. Pablo Feynman utiliza este ejemplo. Feynman es un filósofo bastante valioso argentino que, bueno, tiene varios libros, pero uno de los más bonitos es que es filosofía. eh, Hay una serie de análisis sobre películas que realiza Pablo Feynman, pero bueno, acá tomamos un ejemplo de Pablo Feynman. Feynman nos dice, cuando los científicos ven el estallido de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y en la Segunda Guerra Mundial, estos científicos dicen, caramba, ¿qué hemos hecho? La pregunta, ¿qué hemos hecho? Es muy atinada porque la ciencia, y esta es una frase célebre que pertenece a Martin Heidegger, posiblemente el pensador más importante que tuvo el siglo XX, bueno, la ciencia, nos va a decir Heidegger, no piensa.
La ciencia no piensa significa que la ciencia no se piensa a sí misma, sino que va para adelante descubriendo y verificando. Esta es la actividad típica de la ciencia. La ciencia no reflexiona sobre sí misma. Si la ciencia reflexionara sobre sí misma, si la ciencia pensara sobre sí misma, pues sería filosofía de la ciencia, porque preguntarse es algo propio de la filosofía. Por ello, para Aristóteles, la vida feliz no es otra que la vida contemplativa, la vida más cercana al modo de vida filosófica. ¿Por qué? Porque pensar es parte de la actividad de contemplar. Y pensar nos permite reflexionar sobre lo que hacemos y tener responsabilidad sobre los efectos de aquello que hacemos. ¿Recuerdan la idea de la responsabilidad? Lo vimos en pasadas clases, ¿no? Responsabilidad, responsus, el peso de las cosas, el peso de mis actos. Pero para actuar, para tener voluntad, uno debe de pensar. Por ello, cuando Heidegger dice la ciencia no piensa, y Feynman asocia esta frase de Heidegger a esta actitud que tienen los científicos cuando ven explotar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, nos está diciendo que pensar es algo complejo. No todo el tiempo pensamos. Uno puede estar repitiendo de memoria, por ejemplo, un libro, un texto, tener una serie de apuntes, pero pensar supone acontecimiento, pensar supone algo que nos convoca, que nos saca de nuestro lugar cómodo, que nos exige que tomemos alguna decisión, que nos exige que pensemos la decisión que tomamos y los efectos que va a tener esta decisión. Por ello, preguntarse, reflexionar, es algo inherente al acto de pensar. Y esto se relaciona con la felicidad aristotélica, porque la felicidad aristotélica tiende a la permanencia y nada es más permanente que el estudio y la contemplación de los principios a los que el hombre llega por medio de la inteligencia. Creo que en alguna otra clase hice la disquisición sobre inteligencia, pero vamos, si no la hice, inteligencia está compuesta de dos palabras, inte y legere. Inte es dentro, legere es leer. La inteligencia sería leer por dentro, representarse. La misma palabra idea viene de eidos. El eidos es aquel que mira, que observa y que tiene la posibilidad de leer por dentro. Por ello, una idea es una representación mental que nos hacemos de algo. Y la inteligencia supone esta idea de pensar, de representarse mentalmente, representarse el resultado de nuestras acciones. Por ello, Feynman, y esta frase que a mí me parece fantástica, ¿no? Es decir, que los científicos de Hiroshima y Nagasaki hayan dicho qué hemos hecho, eh, revelaba que la ciencia no piensa y que la filosofía está llamada justamente a otorgar herramientas de pensamiento. Esa es la relación en el fondo que tenemos eh, respecto a la filosofía y el derecho y cualquier otro saber. Pero bueno, pero retornemos al libro octavo de la Ética de Eudemia, esta vez al parágrafo segundo del libro octavo, esta vez la reflexión de Aristóteles, parte de las disquisiciones sobre fortuna. Yo les pido que lean de la página 195 a la 202, que es allí donde se encuentra este parágrafo. Yo voy a darle lectura a una parte porque, bueno, esto me colabora a contextualizar lo que viene a continuación. ¿Qué dice en la página 195? Estoy a mitad de página. Dice, pero como no solo la sensatez y la virtud proporcionan la prosperidad, sino que afirmamos que también los afortunados prosperan, puesto que también la fortuna proporciona prosperidad y las mismas cosas que la ciencia, hay que examinar si uno es afortunado y otro infortunado por naturaleza o no, y cómo hay que tratar estas cosas. Vemos en efecto que algunos son afortunados, pues aun siendo insensatos, tienen mucho éxito en cosas en que la fortuna es lo principal y además incluso en las cosas en que se requiere arte, aunque también implica mucho de fortuna, como la estrategia, que precisa de arte, la estrategia guerrera, y en la navegación. No, la navegación en la antigüedad precisaba no solamente el arte y el conocimiento de un buen capitán de barco, sino además fortuna, porque uno se aventuraba en sí muchas veces a territorios desconocidos.
Vuelvo a la lectura, dice, así pues, estos son así por un cierto modo de ser, o son realizadores de éxito sin poseer ellos mismos una cierta cualidad. Ahora se piensa así, que son de tal manera por naturaleza, pero la naturaleza otorga a algunos ciertas cualidades y estos difieren ya desde el nacimiento. Así, por ejemplo, unos son de ojos azules y otros de ojos negros por ser necesario tener tal o cual cualidad, según como sea, y así también ocurre con los afortunados y los infortunados. En efecto, es evidente que no es por su sensatez por lo que tienen éxito. Bueno, obviamente, no es porque hayan decidido racionalmente, ¿no? Sino es por la fortuna. ¿Pero qué nos dice Aristóteles? Pues la sensatez no es irracional, sino que posee una razón de por qué actúa de un modo determinado. Pero ellos, perdón, no tendrían ninguna para decir por qué tienen éxito, pues si fuera así tendrían un arte. Además, son manifiestamente insensatos, aunque no respecto de otras cosas. Y esto no tiene nada de absurdo. Por ejemplo, Hipócrates, y acá nos está hablando de Hipócrates de Quíos, un matemático de mediados del siglo V, Hipócrates era geómetra, nos dice Aristóteles, pero en las demás cosas parecía torpe y necio y perdió mucho oro en una travesía a manos de los aduaneros de Bizancio por su simpleza, según dicen, sino que son insensatos incluso en las cosas en las que son afortunados. Acá el ejemplo de Hipócrates me sirve como para volverles a hacer recuerdo que estos textos son apuntes de clase de Aristóteles. En consecuencia, en esa época, Hipócrates de Quíos ha debido de ser muy conocido por ser un matemático, por ser un gran geómetra, pero a la vez por ser muy torpe, ¿no? Entonces lo utilizaba de ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que le servía a Aristóteles para poder contextualizar de que la fortuna juega de una manera muy importante muchas veces en el éxito de las personas, en la prosperidad de las personas. Sin embargo, páginas más adelante, esta fortuna la va a relacionar con la idea de la naturaleza, con cierta naturaleza, ¿sí? Y esto lo lleva a Aristóteles a pensar en la fortuna. Él nos va a decir, voy a saltar un poco a la página 199, en el último párrafo nos dice, ahora bien, como vemos que algunos son afortunados al margen de todas las ciencias y de los razonamientos correctos, está claro que alguna otra tiene que ser la causa de la fortuna. Pero ¿existe o no aquella fortuna gracias a la cual uno apetece lo que se debe y cuando se debe, cuando el razonamiento humano no puede ser la causa de ello? Este hecho, en efecto, no es del todo irracional y tampoco es natural el apetito, sino que ha sido corrompido por algo. Parece, pues, que aquel es afortunado porque la fortuna es causa de las cosas que quedan al margen de la razón. Y esto está al margen de la razón, pues queda al margen de la ciencia y del universal, pero según parece, no procede de la fortuna, sino que lo parece por ese motivo. En ese sentido, Aristóteles lo primero que hace es señalarnos de que obviamente la fortuna no se relaciona con la razón, pero pareciera relacionarse con otra cosa. Y esta otra cosa es casualmente la divinidad. Al final de la página 200, las últimas dos líneas, ya nos va a presentar la idea de la divinidad y nos dice, está perfectamente claro en esta cómo en el universo la divinidad, pues lo divino en nosotros de alguna manera lo mueve todo. Y el principio de la razón no es la razón, sino algo superior. ¿Y qué puede ser pues superior a la ciencia y al pensamiento, sino la divinidad? Pues la virtud es un instrumento del pensamiento. Y por eso, como he dicho hace un momento, se llaman afortunados los que en las cosas que emprenden tienen éxito, aun siendo irreflexivos y no les es propio deliberar. O sea, es decir, obviamente la fortuna tiene que ver con el azar y no con el pensamiento, pero acá vuelve a relacionar Aristóteles con el tema de la divinidad. Ese es un punto que me parece bastante valioso y bueno, a ver, veamos algunas notas de esto que acabamos de leer. La primera nota, los afortunados también prosperan. Para la prosperidad de muchos insensatos, la fortuna es lo principal, también lo es en otros campos como en el de la estrategia y la navegación. En la estrategia, en la guerra, sin fortuna es posible que no nos vaya bien. En la navegación, como les decía, el hecho de embarcarse a un espacio abierto precisa de fortuna. El afortunado tiene a su demonio genio tutelar. Bueno, esto es algo que no lo revisamos, pero una parte en la cual él dice, un barco puede estar pésimamente construido, pero si tiene un capitán, un buen capitán que sabe, que conoce
cómo hacer que ese barco mal construido pueda ir a distintos lugares, no es por virtud del barco, sino es porque hay un demon, hay un genio tutelar. Pero bueno, hay un genio tutelar en la fortuna de cada uno de nosotros. Según Aristóteles, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque un dios, un demon, un dios que ame a alguien, pues no va a elegir al peor, va a elegir al mejor, al más sensato, al que hace más uso de la razón. Entonces, el afortunado solo debe su éxito a la fortuna, pero no solo a la fortuna, sino también a la naturaleza. Esa es la otra conclusión que tiene. La fortuna es una causa invisible para el razonamiento humano, no es algo que sea racional. Obviamente, el azar, la fortuna no es racional. Entonces, Aristóteles va en busca de otro elemento para su razonamiento y lo que les decía, este elemento es lo divino, ¿no? Lo que se acerca en sí a la divinidad. Pues lo divino en nosotros de alguna manera lo mueve todo, nos dice Aristóteles, y el principio de la razón no es la razón sino algo superior, y que puede ser pues superior a la ciencia y el pensamiento sino la divinidad. Queda de manifiesto, pues, que hay dos formas de fortuna. Una que es divina, por la que el afortunado parece tener éxito gracias a la divinidad. Este es el que medra según su impulso, mientras que el otro es el que lo hace en contra de su impulso, siendo ambos irreflexivos, siendo que en ambos no hay reflexión, no hay una virtud sensata ni un uso de la razón. Y aquella, este último tipo de fortuna, la irreflexiva, es una fortuna más constante, mientras que esta otra no es constante, nos dice Aristóteles. Bueno, el tercer punto nos va a hablar sobre la nobleza como suma de todas las virtudes, ¿sí? Y esto comienza en la página 202 y bueno, se extiende hasta el final. Son pocas páginas, así que, ¿qué tal si leemos una parte de lo que nos explica acá Aristóteles en este último parágrafo sobre la nobleza como suma de todas las virtudes? Bueno, página 202, estoy en la cuarta línea cuando inicia en sí este parágrafo. Tercero, así pues, por turno, se ha hablado ya antes sobre cada virtud y una vez que hemos distinguido por separado el sentido de las mismas, hay que articular también una explicación de la virtud resultante de ellas, a la que llamamos ya nobleza. ¿Sí? Acá una aclaración que la hace en sí el traductor del libro, en un pie de página nos dice en griego, kalokagatia, la virtud perfecta constitutiva del que es excelente en todas las facetas de la vida pertinente para la consideración social y que incluye tanto cualidades corporales como de carácter moral. Entonces acá está hablando de esta kalokagatia, que vendría a ser el término en griego para lo que acá se traducido como nobleza. Entonces, vuelvo a la lectura, dice, voy a volver a comenzar, dice, así pues, por turno se ha hablado ya antes sobre cada virtud y una vez que hemos distinguido por separado el sentido de las mismas, hay que articular también una explicación de la virtud resultante de todas las otras virtudes, de todas ellas, a la que llamamos nobleza. Que es forzoso, pues, que el que alcanza de verdad esta denominación tenga las virtudes particulares resulta manifiesto, pues tampoco puede ser de otro modo en ninguno de los demás casos, ya que nadie tiene todo el cuerpo sano y no una parte, sino que es necesario que todas las partes, o la mayoría y las más importantes, tengan la misma índole que el todo, ¿no? Entonces, acá hablamos de un noble, aquel que tiene una serie de virtudes particulares. Vuelvo a la lectura, dice, ocurre además que ser bueno y ser noble poseen una diferencia no solo en los hombres, sino también en sí mismos, pues entre todos los bienes hay fines que son elegibles por sí mismos. Entre estos bellos son cuanto existiendo por sí mismos son elogiables, pues son aquellos de los que surgen las acciones elogiables y también son elogiables ellos mismos. La justicia, tanto ella misma como sus acciones, y las acciones moderadas, pues la moderación también es elogiable. Pero la salud no es elogiable, pues tampoco lo es su efecto, ni el actuar vigorosamente, pues tampoco lo es el vigor. No obstante, son bienes, aunque no elogiables. Igualmente, esto es evidente también por inducción en los demás casos. Así pues, bueno es aquel para el que los bienes naturales son buenos, pues las cosas disputadas y que parecen ser los mayores bienes, el honor, la riqueza, las excelencias del cuerpo, los éxitos y las habilidades son bienes naturales, pero pueden ser perjudiciales para algunos a causa de su modo de ser. En efecto, siendo insensato, injusto o intemperante, no se beneficiaría uno en nada sirviéndose de ellos y como tampoco
el enfermo sirviéndose de la dieta del sano, ni el débil y lisiado de los atavios del sano e íntegro. Y se es noble por poseer de entre los bienes los que son bellos por sí mismos y por ser practicante de acciones bellas también por sí mismas, y son bellas tanto las virtudes como las acciones que proceden de la virtud. Miren acá que es importante esta idea de la calocagatía. ¿Por qué? Porque este término tiene o está compuesto de calos y de cagatos y que hacen referencia a las virtudes bellas. Entonces, el hombre noble es aquel que elige las cosas bellas. Veamos un poco lo que tenemos en la pantalla. Así pues, por turno, se ha hablado ya antes sobre cada virtud y una vez que hemos distinguido por separado el sentido de las mismas, hay que articular también una explicación de la virtud resultante de ellas, a la que llamamos ya nobleza. Ser bueno y ser noble poseen una diferencia no solo en los nombres, sino también en sí mismos. Para entender lo que Aristóteles dice, lo que les decía hace un momento, para entender lo que Aristóteles dice sobre la nobleza, se debe tener en cuenta que él está hablando de kalos, kaatos, a quien, como su propia denominación indica, no le basta con ser bueno, agatos, y realizar buenas acciones, necesita también que sus virtudes sean bellas, kala agatos, y que sus acciones también lo sean, definiéndose dichas virtudes como aquellas que son elegibles por sí mismas y por tanto elogiables por sí mismas. Lo bello incluye lo bueno, pero no al revés, es decir, lo bueno no necesariamente incluye lo bello, ¿no? Por ello justamente nos hablaba acerca de, por ejemplo, la salud, el vigor, todo aquello, ¿no? Son elogiables, pero no son, no son bellas, ¿no? No hay belleza allí. El noble, y este es un punto que me parece valioso, el noble es el que elige los bienes elogiables por sí mismos y por tanto posee una virtud perfecta. Asimismo, se rige por una norma, que vendría a ser el término oros en griego, una norma de elección y adquisición de bienes, la contemplación, o también llamada teoría, la contemplación de la divinidad. Aristóteles finaliza este libro de la siguiente manera. Nos dice, así pues, cualquier clase de elección y adquisición de los bienes naturales que procure ante todo la contemplación de la divinidad, sean esos bienes corporales, riquezas, amigos o los demás bienes, será la mejor y esta es la norma más bella, mientras que aquella clase de selección y adquisición que por defecto o exceso impide servir y contemplar a la divinidad es mala. Esto es así para el alma y la mejor norma para el alma es esta, percibir lo menos posible la parte irracional del alma en cuanto tal. Quede dicho así, pues, cuál es la norma de la nobleza y cuál es el objetivo de los bienes absolutos. Bueno, de esta manera es que culmina el texto y acá yo les planteo hacer una pequeña disquisición sobre la nobleza y la idea del aristo, ¿sí? El término aristo hace referencia a la idea de noble, a la idea del hombre educado, a la idea del hombre guerrero, y el aristo es aquel que hace de la polis algo mejor, hay una comprensión de la polis, ¿sí? En ese sentido, la aristocracia es parte de las mejores formas de gobierno. Las mejores formas de gobierno para Aristóteles, la mejor era en sí la aristocracia, aunque la idea de tener un monarca, un hombre sabio, era algo muy deseable. En cambio, la politeia, o constitución, o democracia, es de las mejores formas la que la que menos interés por lo menos despertaba en los griegos, ¿sí? En ese sentido, la democracia es una buena forma de gobierno, pero no la mejor. Las mejores formas de gobierno son básicamente la monarquía y la aristocracia, y incluimos a la democracia, pero una idea de democracia restringida en el caso de Aristóteles. Las peores formas de gobierno son las degeneraciones de las anteriores, ¿no? O sea, la monarquía se degenera en tiranía, el monarca, volvemos a la idea, ¿no? El monarca es el gobernante, es un gobierno de uno que piensa en el bien común de todos, que actúa por el bien de todos. En cambio, el tirano sería aquel que actúa en beneficio personal y utiliza en sí a esa población como un medio para qué, para enriquecerse, para ir a la guerra, etcétera, ¿no? La aristocracia también se degenera,
La aristocracia se degenera en oligarquía. En ese sentido, la aristocracia vendría a ser el gobierno de pocos, de los mejores, que también velan por el bien común de la totalidad de la población, y la degeneración sería la oligarquía, el gobierno de pocos, pero que velan por sus propios intereses, ¿no? Y finalmente la democracia o politeia, degeneraría en oclocracia, que sería algo así como el gobierno del lumpen, el gobierno de lo más bajo, el gobierno de pasiones extremas, corruptas, el gobierno del desorden. Igual tenemos a una mayoría, pero eh, podríamos decir, impulsada a buscar sus propios beneficios, y para los griegos ese es el peor estadio de una forma de gobierno. Sin embargo, ya en Aristóteles vamos a empezar a ver la idea de combinar gobiernos. Aristóteles está a favor de una combinación entre aristocracia y democracia. Eso es a lo que va a llamar una democracia restringida. Esto con el tiempo se va a llamar los gobiernos polivianos, con P, polivianos. Los gobiernos polivianos que están planteados por un romano, que es Polibio, justamente, y los gobiernos polivianos son los llamados gobiernos mixtos. Es decir, son gobiernos donde conviven la monarquía, la aristocracia y la democracia. A esa combinación es a la que Polibio la denominó república. La república vendría a ser la posibilidad de encontrar una forma de gobierno donde no se acumule el poder en pocas manos o en una mano, sino que el poder sea algo que está en juego, que está en disputa. En ese sentido, en un gobierno mixto habría un monarca, un rey, habría monarquía, habría una aristocracia, una nobleza que colocaría límites al rey, y habría una democracia, un pueblo que intentaría colocar límites a la aristocracia y al monarca. Y obviamente el monarca y la aristocracia también conservarían algunos límites respecto de la democracia. Esta combinación es básicamente el pasado, si ustedes desean, de la llamada división de poderes. Eh, Montesquieu admiraba mucho, mucho a Polibio y a la idea de la República Romana, y los romanos basaban su sistema de gobierno en las tres formas mejores, en las mejores formas de gobierno de los griegos: la monarquía con el emperador, la aristocracia con el senado, y la democracia con los comicios curiados o tribunos de la plebe. O sea, es decir, una especie de representación del pueblo, los comicios curiados, las representaciones de las curias, las representaciones de la plebe, del plebs, del pueblo, los tribunos de la plebe. Por otro lado, la aristocracia en el Senado. Senado viene de senex, senex significa anciano, de ahí viene la palabra senil, por ejemplo, que es pelo blanco. Y hablamos de personas que son sabias porque son personas que han vivido mucho, ¿no? O sea, la idea del Senado son básicamente personas cuya sabiduría les otorga autoridad, ¿no? Hay varias investigaciones sobre cuál era la autoridad del Senado, era justamente su carácter aristocrático. Y finalmente tenemos eh, las figuras de los gobernantes, en este caso de los emperadores, ¿no? Limitados por el Senado, y el Senado limitado por los comicios curiados y los tribunos de la plebe. Miren el conflicto que había necesariamente entre el emperador y el Senado. Ustedes deben de saber que estos conflictos llevaron a que Julio César sea apuñalado en el Senado romano, ¿no? Entonces, esta, esta posibilidad de evitar que el poder se concentre en pocas manos es lo que va a generar esta división de poderes. Les decía, Montesquieu, que es uno de los primeros que formula la separación de poderes, antes que Montesquieu la formula parcialmente John Locke. Pero bueno, vuelvo a Montesquieu. Montesquieu admiraba mucho, pero mucho a la República Romana. Tiene un texto fantástico llamado Cartas Persas, donde se puede ver justamente esta admiración hacia la República Romana y hacia los griegos. Bueno, ¿en qué sentido se plantea la división de poderes como parte de esta división o de estas formas de gobierno? El Ejecutivo vendría a ser una especie de resabio de la monarquía, el Legislativo un resabio de la democracia y el Judicial un resabio de la aristocracia. ¿Por qué el Ejecutivo
encuentra su origen en la monarquía porque el Ejecutivo es uno, en este caso puede ser un primer ministro, un presidente, el mando es jerárquico vertical. El legislativo, ¿por qué viene de la democracia? Porque son muchos, son representantes del pueblo, es decir, elegimos a los representantes de estos muchos que son el pueblo en elecciones periódicas y habitan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y representan al legislativo. En este caso, el Senado es la representación departamental en el caso boliviano, ¿no? Pero en otras partes también el Senado es una representación territorial como tal. Y luego tenemos al judicial. Esto es muy curioso. El judicial es el único poder en el cual se precisa, es un requisito tener un título de abogado generalmente, ¿no? Digo generalmente porque hay algunas variaciones respecto, sobre todo a los entes administrativos dentro del Poder Judicial. Pero de todas formas se exige, se pide una preparación, un título académico, ¿no? Y en ese sentido es el único poder, el judicial, que está habitado por aristos, por hombres, esperamos que así seamos, hombres cultos y preparados como son los abogados, de donde viene la idea de doctor, ¿no? Doctor viene de docto, docto significa o proviene del término doxa y significa doxa es la opinión o la voz autorizada respecto a algo. Entonces, el judicial conviene a la aristocracia, el legislativo conviene a la democracia y el ejecutivo conviene a la monarquía, y tenemos esta idea de gobiernos mixtos o gobiernos polivianos, como se los llama también, que vienen a ser el antecedente. Yo para esto me estoy basando, y vale la pena que lo mencione, en un texto fantástico de Norberto Bobbio, llamado, es un curso sobre las formas eh, políticas en la historia, ¿no? Es un curso fantástico de Norberto Bobbio que entiendo que es también el autor que ustedes están revisando para las materias relacionadas a teoría del derecho como tal. Bueno, llegados a esta parte, hagamos una recapitulación. El libro octavo es el más corto de la Ética Eudemia, y si bien no presenta una conclusión al libro, plantea algunos elementos que son centrales en el pensamiento de Aristóteles. La ciencia, dice Aristóteles, se puede utilizar de forma correcta y de forma errónea. Este es el punto de diferencia con las virtudes, pues las virtudes no son ciencia. La sensatez o la fronesis, entendida como razón práctica, no es una ciencia, sino una virtud de la parte racional del alma. Sin embargo, también la fortuna es central para comprender la prosperidad de muchos. El afortunado no solo debe su éxito a la fortuna, sino también a la naturaleza, y hay otro elemento más a considerar, el cual es lo divino o la divinidad, ¿no? Este punto de buscar el por qué hay fortuna, ¿no? Y que, les decía, empieza con esta reflexión del barco que puede estar mal construido, pero que tenga un capitán experto en navegación, que vendría a ser este demon del barco que posibilita que ese barco mal construido pues a la vez tenga fortuna. Queda de manifiesto pues que hay dos formas de fortuna, una que es divina, por la que el afortunado parece tener éxito gracias a la divinidad. Este es el que medra según su impulso, mientras que el otro es el que lo hace en contra de su impulso, siendo ambos irreflexivos. Y aquella es una fortuna más constante, mientras que la otra no es constante. Finalmente, Aristóteles en este capítulo nos habla de la nobleza. El noble es el que elige los bienes elogiables por sí mismos y por tanto posee una virtud perfecta. Pues no solamente elige los bienes elogiables por sí mismos, sino que además elige los bienes bellos. El noble está concentrado en que su praxis sea a la vez estética, ¿sí? Por ello se rige por una norma, oros de elección y adquisición de bienes, y por la contemplación, la teoría de la divinidad. Bueno, ¿qué relación tiene todo esto con el derecho? Bueno, siendo este el último capítulo del libro, se pueden extraer algunas lecciones para la teoría del derecho. Esta vez me voy hacia esta disciplina de la cual ya les hablaba hace un momento, ¿no? Cuando hice la referencia a Norberto Bobbio, ¿no? A ver, desde el siglo XIX, la teoría del derecho se ha propuesto dar cuenta del derecho como un sistema normativo con ambiciones científicas, y para lograrlo ha apartado las consideraciones sobre la justicia, es decir, ha separado el derecho de la moral. Ha tratado de decir, una cosa son las normas morales y otra cosa son las normas jurídicas,
¿sí? En ese sentido, el derecho, desde finales del siglo XIX, ha tratado de dar cuenta del derecho en tanto ciencia. Pero miren, la ciencia no necesariamente contempla o tiene dentro de sí a la virtud o a la justicia. Por ello, no es casual de que cuando entre el siglo XIX y principios del siglo XX la teoría del derecho ha querido separar por un lado a la moral y por otro lado al derecho, a la vez elimina las referencias y las consideraciones sobre la justicia, las aparta. Una vez más, Aristóteles señala que las virtudes, como es el caso de la justicia, no son ciencia. La justicia, como la sensatez, precisa de una razón práctica. Precisa pensar el caso concreto, ¿sí? Y en ese sentido, como precisa pensar el caso concreto, no ve al derecho como algo autosuficiente. El derecho es un medio para llegar a la realización de la justicia. Bueno, finalmente, en este capítulo de la ética eudemia, hemos hablado de la fortuna. La fortuna ha sido un tema considerado por muchas teorías, tanto del derecho como de la justicia. También ha sido considerada, por ejemplo, por Maquiavelo, ¿no? Claro que Maquiavelo va a tener una consideración distinta a la fortuna, pero la fortuna, la suerte, la fortuna es algo muy curioso y que se vincula con muchas reflexiones. En el caso de la justicia, puede resultar interesante mencionar la idea de fortuna en la noción de lotería de la naturaleza propuesta por Rawls. Se las cuento brevemente. Para Rawls, las desigualdades sociales no son porque alguien las merezca, sino porque son resultado del azar. Me explico. Por ejemplo, el hecho de que un ser humano vaya a nacer en un hogar rico, con muchos recursos, es azar. O sea, no se debe a que esa alma está siendo premiada y la están colocando en un hogar, yo qué sé, con mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Con muchos recursos. Y lo mismo, un ser humano que va a nacer en un hogar pobre es también por azar. No se trata en sí de una especie de premio, de castigo, el hecho de nacer en un lugar u otro. En ese sentido, el hecho de haber nacido acá en Bolivia, por ejemplo, es azar, es meramente lotería de la naturaleza, ¿sí? En ese sentido, las desigualdades sociales son producto de esta lotería de la naturaleza. Y lo que va a plantear Rawls es de qué manera el derecho puede corregir estas desigualdades que genera esta lotería de la naturaleza. ¿Cómo? A partir de que el derecho genere condiciones para que todos vayamos, o en todo caso, empecemos nuestros proyectos de vida con determinados márgenes de igualdad. ¿Y qué necesitamos como para partir en nuestros proyectos de vida con igualdad? Rawls nos va a hablar de determinados bienes básicos, por ejemplo, que todos tengamos educación, que todos tengamos salud, que todos tengamos alimentación, que todos tengamos vivienda, que todos tengamos eh, condiciones mínimas para partir en estado de igualdad, y es a ello a lo que Rawls va a denominar una teoría de la justicia, una teoría en la cual el derecho genera condiciones para que los seres humanos no sean víctimas de algo que proviene del azar, que proviene de la fortuna, de esta lotería de la naturaleza. Bueno, finalmente la nobleza, la idea de la nobleza que también la hemos visto en este capítulo, podría entenderse en derecho como la belleza que rodea a la norma, a la ley, que además de ser autoritativa, tiene que ser justa, es decir, permita la aplicación de la razón práctica. ¿Y a qué se refiere esta belleza, esta estética? Y es algo que lo plantea Kant. Immanuel Kant, cuando culmina su crítica de la razón práctica, escribe esta frase que ustedes tienen en pantalla. Él dice: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa una de ellas, la reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí, la ley moral que hay en mí.
En esta frase en esta frase Kant, no es Aristóteles, Kant nos señala y nos dice de que es tan estético, tan hermoso el cielo estrellado que está sobre mí, como también es hermosa la ley moral que hay en mí. La ley moral que me permite tener actos justos. Y esta sería una reflexión casi de carácter aristotélico, en la medida en la cual para Aristóteles, no olviden que, y esto en particular en la Ética Eudemia, la reflexión gira en torno a la felicidad. Y uno solo alcanza la felicidad al momento final, al culmen de la vida. ¿De qué manera el derecho podría pensarse como un conjunto de normas coercitivas, institucionalizadas que buscan la justicia? Pues es necesario devolver a la teoría del derecho justamente la necesidad del estudio de ese sustrato ético, de ese sustrato moral que decíamos y señalábamos en la primera clase, ¿no? Cuando nos preguntábamos por qué una materia de ética y derecho, bueno, porque las normas jurídicas tienen este sustrato ético. La justicia o es algo objetivo, o es algo subjetivo, o es algo intersubjetivo. Personalmente creo más en lo último, ¿no? Algo intersubjetivo, es decir, algo que compartimos. No es solo subjetivo, ¿no? No puede quedarse solamente en que la justicia sea lo que yo pienso y en consecuencia lo que ustedes piensan no es lo justo, no. Tampoco es algo en lo cual tengamos criterios uniformes, pero sí es algo que podemos compartir. O sea, sí es algo que tanto ustedes como yo, comunicándonos, reflexionando, podemos construir y podemos compartir. Por ello, la justicia o es algo objetivo, esto ha sido muy criticado, o es algo subjetivo, que también ha sido muy criticado, o es algo de construcción intersubjetiva, es decir, los seres humanos en colectividad, en comunidad, pueden ir construyendo justamente las condiciones de esta justicia. La razón por la cual muchas de las teorías se apartan de la justicia es por el tema de la seguridad jurídica, o sea, por el temor que se tiene de que una norma de derecho no se le aplique bajo la excusa de que la misma no es justa. Sin embargo, es sobre la base de esa norma jurídica que se han llevado a cabo, por ejemplo, acuerdos. A ver, pónganse a pensar, ustedes eh, compran una casa, hay un vendedor que se las vende y tienen un conflicto, van donde un juez, el juez no quiere aplicar la norma sobre la cual ustedes han comprado la casa y el juez señala que esa norma no es justa y se quiere apartar de ella. En consecuencia, es en ese momento donde se critica y se coloca este tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica ha sido uno de los puntos más fuertes en los cuales el positivismo, que apartó la moral del derecho, eh, ha tomado protagonismo. Sin embargo, hoy en día se indaga respecto a la seguridad jurídica que la Constitución, los derechos humanos, los principios constitucionales también deberían ingresar en el debate, o sea, es decir, una seguridad jurídica basada en principios racionales, en derechos humanos, y que no basta con que la norma o la ley diga X o Z cosa, sino que esa norma o esa ley tiene que estar en base o basada o ser coherente con estos principios, con estas normas constitucionales, con estos derechos humanos. Es parte, podríamos decir, de esta búsqueda como tal. Bueno, llegamos entonces al final de nuestra revisión sobre la Ética Eudemia. Recapitulemos un poco sobre este libro. Bueno, este es un libro que problematiza o por lo menos intenta acercarnos a una reflexión sobre la felicidad. La pregunta es cómo llegamos a tener una vida feliz. Y la manera en la cual llegamos es mediante la virtud y la praxis de la virtud. Y en particular de una de ellas, de la virtud ética. La virtud ética entendida como un término medio entre los excesos y entre los defectos. Y eso siempre hace referencia en sí a una praxis, a un caso concreto. Aristóteles nos da una serie de ejemplos, ¿no? En el libro tercero tenemos la hombría, tenemos la moderación, tenemos la pasibilidad, la liberalidad, la magnanimidad,
etcétera, pero todo ello nos lleva a la idea de la justicia. Practicar la justicia es practicar la virtud ética por excelencia. Y en el penúltimo libro nos habla sobre la amistad. La amistad supone tomar al otro como un otro legítimo. Ver en el ser humano a alguien tan valioso como nosotros. En ese sentido, la amistad funciona como un espejo, decíamos, ¿no? Es decir, nosotros vemos en el amigo a nosotros mismos y aprendemos de las acciones de nuestro amigo respecto de nosotros, algo que ellos nos devuelven como reflejo y nosotros también a ellos. Y la amistad se da entre seres humanos iguales. Y esta amistad en igualdad tiene un alcance y una dimensión política en la comunidad. La constitución política es una constitución de las formas en las cuales los seres humanos cooperamos en comunidad. Y el último capítulo nos dice, vamos, esto no es una ciencia, esto es básicamente una virtud. Y esta reflexión que yo les hacía al final, la ciencia no piensa, porque pensar, tener esta vida contemplativa, es lo que nos lleva a utilizar el derecho, usar el derecho como un medio, que es lo que constantemente les decía, como un medio de realización de la justicia. Es noble quien no solamente elige las virtudes por ser racionales, sino que también elige las virtudes porque las mismas son bellas. Y esta es la intención de la ética eudemia, buscar la felicidad y relacionar esta felicidad con nuestra práctica de vida. Bueno, de todo esto trató la ética eudemia. La próxima clase, que ya es la última clase, ya vamos a cabo una revisión del pensamiento de Aristóteles. Allí vamos a intentar situar dentro del pensamiento de Aristóteles qué lugar ocupa este libro, porque este libro, la Ética Eudemia, es parte, podríamos decir, de la reflexión ética que también se encuentra en este otro, que es la Ética a Nicómaco. Tuvimos una lección que trabajamos la justicia, y esa lección sobre la justicia sacamos los contenidos de acá, de la Ética a Nicómaco. Creo yo que es importante esta reflexión, vamos, no solamente estudiamos en búsqueda de aprobar un examen, también estudiamos porque el estudio y la contemplación nos ayuda a ser personas mejores o personas, podríamos decir, más atentas y más responsables respecto al otro. Entonces, lo que les decía, la próxima clase vamos a ver el lugar que ocupa la Ética Eudemia dentro del pensamiento de Aristóteles y dentro de la relación que tiene con otras obras, en particular con otras dos. Es decir, la próxima clase algo vamos a hablar sobre la política, un texto fundamental de Aristóteles y que, bueno, es de lectura obligatoria en carreras como ciencia política, y la otra, la metafísica, bueno, texto de lectura obligatoria en carreras de filosofía, puesto que esta obra habla sobre la filosofía primera, ¿no? O sea, hemos tenido un acercamiento cuando hemos hablado acerca amistad, de la amistad primera, de la forma primordial de la amistad, ¿no? O sea, esta idea de la forma primordial de la amistad, esta idea del argeo del principio, es lo que también se ve o lo que se estudia en esta obra llamada la metafísica. Bueno, lo que les decía, esta clase es un tanto más corta que las otras clases y bueno, la próxima clase nos dedicamos a revisar el contexto del pensamiento de Aristóteles en la Grecia antigua, el contexto de esta obra dentro del pensamiento de Aristóteles y a dar las últimas recomendaciones para que ustedes tengan pues un exitoso desarrollo en el examen y bueno, espero que estas clases les haya sido de utilidad. Bueno, muchísimas gracias. Yo en todo caso continúo la próxima clase. Muchas gracias.